Una vez más, con mucho gusto, vamos a dialogar con la psicóloga Natalia Walsh y hoy vamos a tomar un tema sumamente importante para nuestra sociedad. Nos estamos refiriendo a la salud mental. Buenas tardes, Natalia, bienvenida a este espacio. Bueno, buenas tardes, Raúl, muchas gracias por invitarme nuevamente y sí, salud mental es un tema sumamente importante para hablarlo, es algo que por suerte hoy en día se está haciendo más visible, se está haciendo más campañas de prevención y de autocuidado también, porque muchas veces nos basamos en el concepto de salud, que es el bienestar psíquico, físico y emocional, pero no hablamos de la salud mental en sí, que consta, en qué significa de cuidarnos, el autocuidado, el protegernos, los factores protectores para la salud mental. Bien, seguramente que en esta sociedad que cada vez más convulsionada, más agitada, donde el tiempo no alcanza para muchas personas, la salud mental es un factor importante para, lógicamente, que después prolongarse hacia la salud física. O sea, no basta solamente con estar bien el físico, sino que tal vez que sea más importante cuidar esa salud mental. Sí, Raúl, venimos también de 2 años y medio de pandemia, que fue algo también muy significativo y que hizo que se tomara más importancia en el tema de la salud mental, porque el aislamiento, el no poder compartir con otras personas, el tema también de los trabajos y todas esas cosas, de las muertes que pasaron, las afrontaciones de duelo y todo eso, ha dejado un remanente bastante negativo en la sociedad y trabajar la salud mental, como decías, es importante, es poder aprender a reconocer esas emociones y esas cosas que nos pasan y poder también buscar ayuda y apoyo, porque la salud mental no es solamente la ausencia de un trastorno mental, no es si no tengo un trastorno mental, mi salud mental está bien. A veces el estrés laboral, las relaciones de parejas, de amigos, el día a día, la rutina, esto de que trabajo, tengo hijos, la rutina de los hijos, voy y vengo, que nos genera a veces emociones o sensaciones que no sabemos manejarlas. El poder buscar apoyo, el poder recurrir a un profesional es importante, el poder saber cómo cuidarme a mí misma. La pandemia, como tú has mencionado, seguramente dejó una marca prácticamente imborrable en la sociedad a nivel mundial. Eso se ha visto reflejado en mayor cantidad de problemas en cuanto a porcentaje de personas que están padeciendo algún disturbio en lo que tiene que ver con su salud mental. Sin dudas la pandemia, como mencionaba anteriormente, tuvo efectos negativos en la sociedad. Estamos en un proceso, creo yo, de reconstrucción nuevamente de la sociedad y de todo lo que es cómo seguir post pandemia, cómo volver a vincularnos, cómo volver a todos los ambientes que antes estábamos, como familia o como amigos que perdieron familiares, el volver a toda su rutina, sus cosas. La gente que ha sufrido depresión también por el aislamiento, las personas mayores también, o sea, es algo que involucró a todo el mundo y es importante que hoy se pueda hablar y que todos sepan que es importante cuidar de la salud mental, no solamente es ir al doctor para ver si tengo alguna enfermedad o si me duele la rodilla, si me duele algo, que es lo que puedo tener o hacerme algún estudio, sino de que cuidar nuestra mente, nuestra cabeza, que es lo que nos mueve, ¿no? ¿Cómo enterarnos, cómo darnos cuenta de que algo anda mal en cuanto a nuestra salud mental? Muchas veces, como hablaba también, confundimos el estrés laboral con, estoy cansado porque hoy trabajé todo el día o porque dormí mal, pero a veces el dormir mal de forma continua, ¿no? 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 1 mes duermo mal, no descanso bien, en el trabajo estoy como más susceptible a ciertas cosas, todo eso son llamados de atención. No estoy teniendo un trastorno en sí mental o una enfermedad mental, digamos, pero mi salud mental sí está siendo afectada. O sea, ese estrés me está generando algo, ese cansancio me va a generar algo negativo. Entonces, el ir a un profesional, acudir y ver qué es lo que me está causando, cómo trabajar, cómo canalizar toda esa energía o ese estrés, buscar un espacio para poder también, el ocio también es importante porque la vida no es solo trabajar, levantarse a trabajar y seguir toda la rutina, sino buscar un espacio para distraerse, una actividad, media hora de salir a caminar, cualquier actividad que sea para despejarnos es importante. La enfermedad, la pérdida del trabajo, problemas conyugales, problemas de familia, son elementos que pueden irrumpir en una situación de enfermedad mental. Pero hay otros factores, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿puede llevar a eso también? Sí, sin dudas. Cualquier situación o episodio que nos suceda y nos afecte de forma negativa, como tú hablabas, un duelo, una separación, son factores de riesgo y el consumo
puede agravar también, porque quizás una persona que tiene una ruptura de pareja no sabe manejarlo y bueno, y su solución es consumir ciertas sustancias. No necesariamente podemos hablar de drogas, sino del alcohol. Y bueno, y ese alcohol es el que me va a aplacar ese sufrimiento que tengo, y a medida que lo voy consumiendo más, eso va a generar un problema. No estoy resolviendo ni mi problema de mi separación, de poder procesar ese duelo de separación, y le estoy sumando aparte un consumo problemático. Siempre la familia, lo hablamos en otras instancias, la escuela, los maestros, los profesores, son elementos que pueden detectar situaciones de esa índole. ¿Cómo hacer para convencer a veces a la persona a buscar la ayuda de un profesional? Porque manifiesta que está bien, se niega a hacerlo. ¿De qué manera sería la forma más adecuada para poder acercarle una ayuda profesional? Lo primordial, creo yo, es tener empatía, es poder ponerse en el lugar del otro antes de actuar, porque a veces en el afán de, bueno, lo quiero ayudar, quizás no lo ayudo, porque quizás llego con mucha y lo ahuyento. O sea, en vez de contarme algo, va a decir, no le voy a contar porque si no no se va a sentir cómodo. Entonces lo principal es poder tener empatía, ponerse en el lugar del otro, a ver uno que lo conoce, cómo ha cambiado su comportamiento, acercarse, escuchar más que nada, apoyar, y en el momento que uno sienta que esa persona, bueno, que le generaste ese espacio de confianza, va a poder hablar, y el poder ahí aconsejarlo, bueno, que quizás porque no vas al psicólogo, no vas a consultar, o si querés hablar conmigo, bueno, y se puede hablar, si es un adolescente se puede hablar con los padres, o si es una persona adulta, bueno, el poder llegar siempre de esa forma, sin apabullar a la persona, sino tranquila y desde el apoyo y la escucha, que a veces es lo que una persona necesita, no un consejo, sino que alguien que lo escuche, que lo apoye y que entienda que lo que él está pasando es algo que lo está afectando de forma negativa, porque a veces uno dice, bueno, no, pero no es tan importante, no le des pelota, pero para esa persona sí es importante, es lo que yo siempre digo, cuando esa persona manifiesta que tiene un problema, ya sea que para nosotros es algo que no lo es, si él lo está manifestando como un problema, es un problema y él lo está viviendo como un problema, entonces es importante entender eso y ponerse en ese lugar y escuchar a la persona. Seguramente entre los jóvenes los casos que hemos mencionado pueden darse con mucha frecuencia, de repente como consecuencia del bullying, del aislamiento. En esos casos el docente, el profesional, ¿cómo debe hacer, cómo debe actuar con ese joven y lógicamente con su entorno? En esos casos del bullying y del acoso es algo más complicado porque generalmente los adolescentes no tienden a abrirse porque tienen vergüenza o porque tienen miedo al reproche del agresor, porque le contaste a fulanito, porque le contaste al otro, entonces te voy a seguir haciendo más bullying, o a veces puede pasar a la agresión física. Entonces también es importante observar cómo ese adolescente se está comportando en alguna situación que particular pasa, si uno percibe bullying o ve el actuar en ese momento, hablar con el agresor también, porque es importante en las situaciones de bullying no solo apoyar a la víctima, sino que poder hacerle entender al agresor que lo que está haciendo está mal, que esas cosas no están buenas, el que se pueda poner en el lugar del otro, si le gustaría que le hicieran esas cosas, si le gustaría que le hicieran a un amigo o algún familiar, porque a veces los gurises hacen bromas, es como yo les digo siempre, una broma hacia el otro no es broma cuando el otro no se ríe de esa broma. Porque ellos a veces, no, pero le estoy bromeando, le digo, pero vos ves que la otra persona se está riendo con tu broma. Digo, si no se está riendo, no es una broma. A nivel gubernamental también hay una preocupación por la salud mental, tanto es así que se está invirtiendo en el próximo presupuesto un rubro reforzado para eso. Tú como profesional, ¿dónde detectarías que es necesario invertir más a nivel país para poder subsanar esta situación? Sin duda, salud pública y en el interior del país. Ya acá en Bichadero lo tenemos presente, que no tenemos un psicólogo por ACE. O sea, la gente de acá tiene que recurrir a Rivera o algún profesional que viene de forma esporádica, cada 15 días o un mes, y es importantísimo. Tampoco las mutualistas tienen un psicólogo que venga. Entonces el interior del interior siempre queda olvidado, no solo en la parte de salud mental, sino bueno, en todas las especialidades, ¿no? Perfectamente. Natalia, una vez más muchas gracias por tu tiempo y bueno, continuaremos con otros temas importantes también. Bueno, muchas gracias a ti por